Y en las semanas previas nosotros hablábamos de lo que habían sido las elecciones del 2025, 9 elecciones en las cuales 8 veces había ganado el oficialismo, en todos los casos no se había separado, ¿no? En la provincia de Santa Fe, en Corrientes, en Chaco, en Formosa, en Misiones, Salta, Jujuy, San Luis, siempre había ganado el oficialismo. ¿Dónde no ganó? Donde fue separado, en la capital federal. Juntos por el Cambio se partió en 4 pedazos, fue los Penato con los Macris, con Jorge Mauricio por un lado, fue Horacio Rodríguez Larreta por otro lado, fue la gente de Coalición Cívica, Paula Oliveto por otro lado, y el radicalismo, bueno, se partieron en 4 y perdieron. Pero cuando los oficialismos en estas elecciones desdobladas iban juntos, como fue el caso del kirchnerismo con Kicillof, tenían grandes posibilidades de ganar. A esto sumale el deterioro de la situación económica, que en el conurbano se nota mucho. El conurbano tiene una tasa de desocupación de 2 dígitos, en muchos sectores está por 10, 11 puntos, es una tasa muy alta, y además los escándalos de corrupción del último tiempo fue una especie de tormenta perfecta, se juntaron muchas cosas, se hablaba de 2 dígitos, se hablaba de 10 puntos, terminó siendo bastante más, 13 puntos y medio. Marcelo, ¿crees que hay más de aprobación a la gestión de los intendentes que acompañan a Kicillof, incluido el mismo gobernador, o rechazo hacia las políticas del gobierno nacional que quizás subestima la situación económica, que evidentemente complica el día a día de miles de personas? Y vos marcás algo que me parece a mí es un detalle importante, una desocupación que ya superó los 2 dígitos. Así es el plan económico, con un dólar atrasado, que es un ancla que sirve para sujetar de alguna manera la inflación, pega muy fuerte en los sectores fabriles. Fíjate que el oficialismo, ¿no? La Libertad Avanza apenas logra ganar en Vicente López, San Isidro, que son lugares donde vive una clase media alta, muy acomodada, y en 3 de febrero, donde era candidato Diego Valenzuela. Pero después pierde todo, pierde la primera y la tercera sección prácticamente completas. En Florencio Varela, donde el candidato Maximiliano Bondarenko, un policía ignoto, sin ningún carisma, perdieron por casi 30 puntos, es decir, donde más lo conocen, perdieron por 30 puntos. Bueno, está muy escaldado, está muy golpeado el conurbano, sobre todo la zona sur, sobre todo la zona oeste, insisto, las tasas de desocupación son muy altas porque todo este fenómeno de importación le pega muy fuerte a la industria textil, le pega muy fuerte a la industria manufacturera, realmente la están pasando mal y la perspectiva es que sigan cerrando. Todas las semanas tenés noticias de fábricas que cierran en los parques industriales, de 100, 200, 300 personas, y bueno, eso genera una enorme incertidumbre. Además, sumale que los candidatos no eran buenos, insisto, un policía a quien nadie conocía, sin ningún carisma, el mismo propio Diego Valenzuela, vos lo ponés en la tele, a pesar de ser un hombre que viene de la tele, que fue panelista, tuvo un programa en TN, te acordás de Historia, sí. Pero no es un tipo histriónico, no es un tipo divertido, es un tipo que congela los people meter, que mide muy poco. Bueno, todo lo contrario a lo que fue en campaña Javier Milei. Ayer hubo quizás algunos gestos en el discurso de Javier Milei. Primero, esta ratificación del rumbo económico, que uno quizás tiene la sensación y se ve tentado a pensar que es lo que le llevó a tener esta derrota, pero además un frío saludo con Menem. Al resto los abrazó, quizás es algo que no se piensa, o sí, no lo sé, Marcelo, ¿cómo lo tomás vos? Sí, no estuvieron Guillermo Franco, no estuvo Luis Caputo, no estuvo Sandra Petovelo, y quien sí fue realmente de manera increíble, o no registra nada, no se da cuenta, fue Martín Menem. A todos abrazó Milei, menos a Martín Menem, le dio la mano. Da la sensación de que tanto Eduardo Lule Menem va a salir del lugar que tiene y de la relevancia que tiene Martín Menem también. El tema del caso Españolo les pegó muy, pero muy fuerte. Vos calculás que hace 8 meses la corrupción era 10, 12, 14% del interés de la gente. Hoy es 40, 44. En el medio fue el caso de Edgardo Cuader, ¿te acordás? En diciembre, en Ciudad del Este, el peso libra, el 14 de febrero, el día de San Valentín, sobre el fin del mismo mes de febrero de este año, fue el caso de Scaturice, Laura Brenarrieta y las valijas, después el caso de Tech Security, de los Menem, con millones de dólares cobrando por seguridad en el Banco Nación, y al final lo de Españolo, en el medio cayó ficha limpia. Fueron muchas cosas que hicieron subir a la corrupción como el tema más importante hoy, por encima de la inflación, por encima de la inseguridad. Lo último, Marcelo, ¿crees que esto puede tener quizás ahora alguna consecuencia en la elección general que tenemos en octubre? Mirá, hace 20 años que el peronismo no gana una parlamentaria de medio término en provincia de Buenos Aires.
Ganó con Cristina 2005, que le ganó Chiche Dualde, pero después perdió en el 2009 contra Francisco de Narváez. Perdió en el 2013 contra Sergio Massa, cuando Massa era opositor. Perdió en el 2017 Cristina Kirchner, nada menos, también contra Bullrich, con Esteban Bullrich. Y perdió en el 2021 contra Diego Santilli. Es decir, hace 20 años que el peronismo no puede ganar su principal distrito, que es la provincia de Buenos Aires, en elecciones de medio término. Pero bueno, ahora se la han dejado prácticamente en bandeja, ¿no? Claro, porque es lo que pasó ayer.